¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que has tenido la sensación de hay alguien más en tu casa, y tú solo pensabas no quiero saber y simplemente lo olvidabas? Algunas veces, el miedo de a los desconocidos simplemente parece ser la opción preferente a enfrentar un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, sin embargo. Por ejemplo, algunas veces juraría que alguien tomó el cambio de mi buró. Pero quizás simplemente son trucos desconcertantes de la memoria. Pero ¿qué harías cuando pasa algo que realmente te sugestiona? ¿Simplemente escaparías, o simplemente lo ignorarías, como yo lo hice? El lunes pasado era un día normal. Me desperté, me lavé los dientes y me puse mi uniforme escolar, todo el ritual mañanero. Parecía que sería otro día común y corriente, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto. Se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una atada a la puerta. No había manera de que no me percatara de ellas antes. Me hubiera tropezado con ellas antes. Estaban atadas en tachuelas en las paredes, las cuales no habían existido hasta hace unos segundos. Nadie entró a mi cuarto mientras yo estaba en él, y mucho menos pudieron hacer todo esto. Era temprano, y me estaba despertando. Así que yo simplemente ignoré lo que vi, desaté las cuerdas, y me fui hacia la escuela. Pero después las cosas se pusieron más raras. Fuera de mi casa había cientos de ellas, atadas entre las casas, alrededor de los automóviles, a través de las calles. Esto tiene que ser una súper elaborada broma. Alguno de esos estúpidos programas de cámara escondida. Seguramente le dijeron a las personas que fungieran como extras, atándolas a objetos de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor, continué mi camino a la escuela. En el autobús, todos, excepto yo, estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados los unos a los otros. Maestros atados a sus escritorios y pizarrones. Lo que me extrañaba en estos momentos, era porque a mí me habían dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó a mi lado en la primera clase, ella simplemente puso su bolsa en mis piernas, y descansó su barbilla en su mano, mirando a través de mí hacia la ventana. «Hey Lucky». Y no me respondió. «Vamos. No creo que tú estés en esto también». Ella suspiró y comenzó a tomar libros de su bolsa. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me molesté y arranqué la cuerda de un libro. Me pareció que ella no lo notó, y simplemente descartó el libro completamente, dejándolo caer en el piso. Me incliné, levantando su libro y colocando de nuevo en su pupitre. Ella no se dio cuenta. «Bien, es así como nos vamos a llevar», le dije sonriendo, tratando de parecer juguetón, pero en realidad estaba tratando de esconder mis nervios. Entonces, desesperado, alé todos los hilos atados en su mano hasta arrancarlos. Lucky parpadeó, y entonces me miró. «Carajo, Cass. ¿Eres como un ninja, o qué? He estado sentado aquí como 10 minutos». Le sonreí otra vez, aliviado de que mi amiga me notara. «¿De dónde salieron todos estos hilos?», me dijo, pareciendo notarlos por primera vez. Creí que todos me estaban jodiendo. Le dije. Lucky se paró, se fue hasta una esquina, y nadie más pareció notarlo. «No estaban aquí hace unos minutos. ¿Los ves también?». Con su tono, era claro que ella estaba genuinamente asustada. «No. ¿Acaso tú?». Fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos excepto Lucky y yo murmuraron un buenos días, y aún así, nadie parecía percatarse de nosotros. «Las personas me han estado ignorando todo el día», le dije a Lucky, antes de dirigirme a la maestra. «¡Hey! Perra estúpida. No sabes enseñar ni un carajo». No obtuve reacción alguna. Estoy harta de todas estas pendejadas. Lucky hizo algunas cuerdas a un lado y dejó la clase. La seguí y, oh sorpresa, nadie lo notó.
Por un rato, vagamos por corredores, entrando y saliendo de clases, como no daban gana. Cada vez que desatábamos una cuerda de algún libro o silla de alguien, era como si de repente dejara de importarle a esa persona. Como si no existiera. Le mostré la calle. Había más cuerdas que las que había esta mañana. El doble casi. Con cuidado, caminamos hasta un CAE haciendo las cuerdas a un lado. No es la gran cosa, lo sé. Pero ¿qué harías tú en esa situación? Como dije, el miedo a lo desconocido algunas veces parece ser la opción más segura. En algunas ocasiones, le sugerí que uniéramos a algunas personas. Lucky se negó, recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café, agarramos un par de sándwiches y bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa, desatamos todas las cuerdas que iban a las sillas y nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, ambos distrayéndonos al observar a las personas en el café, completamente ignorantes de las cuerdas. Después de 20 minutos, Lucky me habló. Ahora, ella tomará ese sándwich. Me dijo, apuntando a una mujer que estaba al fondo, en el café. Y así fue. Caminó al refrigerador y tomó el sándwich envuelto en plástico a la que estaba atada. Ella pagará por él, y se irá. Y así lo hizo, de acuerdo a la profecía de las cuerdas. Ese tipo no intenta pagar. Observé mientras veía cómo el tipo tomaba su café, y escapaba de la tienda. Esto es horrible. Dijo a Lucky. Vámonos, por favor. Afuera, no era mucho mejor. Todo mundo simplemente seguía las cuerdas, siguiendo sus vidas diarias. Lucky dijo que iría a su casa a dormir y tratar de despertar de esto. Le dije que estaba bien, y la acompañé a su casa. Después de todo, ella solo vivía a 10 minutos de ahí. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo abruptamente, con la boca abierta. ¿Ahora qué? Le dije rompiendo el silencio. Mira. Apuntó hacia afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente. Y me llevaré este recuerdo hasta la tumba. Era un pequeño duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo, casi como un mono. Tenía 2 enormes ojos amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, y no tenía boca, o ninguna otra característica facial. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba desenredar detrás de él. Caminaba rápida y quietamente desde la puerta principal de la casa hasta el buzón de correo. Se detuvo, martilló un clavo a un lado del buzón y ató el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia donde estábamos, y se detuvo cuando nos vio. Nos miró con asombro y curiosidad. Casi podrías decir que él era el que estaba más asustado. De pronto, no hizo una seña con su pequeña mano. Miré a Lucky, ella no se movía. Cambié la mirada a la criatura, la cual me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura. Con temor, reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido. Era temor a la pequeña criatura, a pesar de que no parecía nada de lo que debiera estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia, extendió su mano. Un mola. Lo toqué, y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. Así que ustedes están a cargo de las cuerdas. Asentó con la cabeza. Llamé a Lucky, pero ella no quiso moverse de donde estaba. Hay más de ustedes. Y asentó otra vez. Quería preguntarle más preguntas, acerca de qué era y de dónde venía, pero parecía que estaba atorado en preguntas de sí o no. ¿Siquiera tenemos voluntad propia? Simplemente me miró fijamente, casi tristemente. De inmediato me sentí enfermo, y no pude soportar ver al pequeño monstruo más. Abracé a Lucky de la mano, quien había escuchado todo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza en mí. Vamos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala, ella había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando.
Dejé el té a un lado, y me senté a su lado. Me voy a dormir, murmuró de repente, y en menos de un minuto, se quedó dormida. Dormir empezaba a sonar muy bien de repente, y mis párpados de repente se empezaron a sentir pesados. Me colapsé en la alfombra, y la última cosa que escuché antes de dormirme, fue el pisoteo de varios piececitos en la alfombra, cerca de mí. Al día siguiente, me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucky me despertó, preguntándome qué hacía durmiendo en su casa sin permiso. Al final nos preparó el desayuno. Durante el desayuno, Lucky me preguntó por qué me veía pálido y nervioso. La miré, y sonreí, murmurándole algo sobre que me sentía algo enfermo. Pero la verdad era que tenía miedo. Muchísimo miedo porque no podía ver ninguna cuerda. Me preguntaba si mis acciones realmente eran mi voluntad. ¿Se acuerdan del cierre de transmisiones de TVN? Sucedió en un canal chileno. El cierre se transmitió del año 2001 al año 2004. A mucha gente le causó miedo, incluyéndome. Quizás era la música que daba soledad, los paisajes antes de que acabara la transmisión, en fin, bastante tétrico. Yo era un amigo de Fernando Solís, el hombre que trabajaba en esos años para TVN como voz de genéricos, comerciales y también cierres. Un día fue a mi casa muy agitado y me dijo de que le habían propuesto hacer el nuevo cierre de transmisiones. Cuando entró a la sala de producción, le contaron que ese cierre estaba programado para el año 1997, pero lo tuvieron que postergar debido a problemas internos. Le mostraron el video antes de empezar a grabar para que empezara a familiarizarse con los textos. La pantalla iniciaba con los típicos cuadros de colores y su ruido molesto. Mientras más avanzaba el video, era más fuerte e irritante el efecto. En el fondo se oían murmullos muy extraños. Intentaron que funcionara muchas veces, pero el cassette no quiso. Debido a esto, los productores le dijeron que se fuera a su casa, pues al parecer el video estaba malo y tenían que arreglarlo, lo que tal vez tomaría un tiempo. Cuando se estaba marchando, vio un televisor encendido en otra sala, negro y en silencio. Se acercó a apagarlo, pero la pantalla cambió a una filmación casera, en la que estaban grabando el cielo durante la noche. La cámara apuntaba a un lugar fijo del cielo. Apagó el VHS y se lo mostró a los productores. Como a ninguno de ellos le importó, él se lo llevó a su casa. Como una noche libre de trabajo para Fernando, se puso a ver televisión comiendo algo, hasta que no hubo nada divertido en ella. Entonces se acordó del video encontrado en el estudio, su curiosidad no daba más, así que insertó el cassette en el VHS y comenzó a ver. En él se veía la pantalla en negro, después se aparecieron imágenes por un corto periodo de tiempo. Tras unos 2 minutos de eso, se veía una especie de sendero y una puesta de sol, pero la imagen estaba algo borrosa, y no se podía apreciar con claridad. Sonaba la canción de TVN de los genéricos, tocada por una guitarra, divertida. Solís estaba empezando a asustarse, pensando en apagar el VHS. Luego se veía una calle cualquiera, por la que corría gente, con angustia y terrible miedo. Lo más raro de esto es que la fecha de la grabación del VHS no existía. Después la escena cambió a una montaña, en tanto él llamó al director, pero el teléfono no funcionaba. Después de colgar se cortó la luz, pero el televisor seguía encendido. Ahora mostraba a un grupo de personas, aparentemente asustadas mirando hacia el cielo, todas oyendo a una persona en el centro, que hablaba en un idioma irreconocible. Ahora la toma volvía hacia un paisaje del océano y el cielo, el video se silencia por unos segundos, y en él se veía como un asteroide caía en la superficie al provocar una explosión masiva, generando la muerte de millones de personas. Después volvieron los cuadros de colores, y ese ruido insoportable hasta que el televisor se apagó.
Al día siguiente fue a contarle a los productores del canal TVN lo ocurrido el día anterior, pero antes de que empezara a hablar, ellos le dijeron que habían arreglado el vídeo. Lo que más me trificó a Fernando, es que las imágenes que mostraban en el vídeo, eran las mismas que aparecían en el cassette, a excepción de la parte de la explosión. Solís a esto, se negó rotundamente a participar en la grabación por obvias razones, pero los productores no le creyeron y ocuparon una grabación del cierre anterior, pues este decía el mismo diálogo. Al parecer, las imágenes que aparecían en el vídeo, eran las últimas imágenes que se verían de la Tierra antes de que ésta llegara a su fin. La razón de las por qué la pusieron en el cierre son difíciles de imaginar. Tras esto, se reportaron suicidios de personas sin explicación, todos en el horario del cierre de transmisiones. Fernando Solís, al saber que le había contado todo, dejó de hablar conmigo. En la actualidad, siempre que se le pregunta del vídeo, lo desmiente todo, pero su mamá me contó a mí de marcar su vida. Estás acostado en tu cama, el mudo sonido de tu aire acondicionado es lo único que te separa del silencio total. ¿Sabes? Ese silencio en particular es el pesado y grueso, casi como un ruidazo enorme, ¿no? El tipo de silencio en el que oirías el ruido una aguja al tocar el suelo. El tipo de silencio en el cual oyes tu corazón latir mientras te acurrucas más y más en tu almohada. Ese tipo de silencio. El sonido de tu aire es lo único que oyes, un sonido que normalmente pasa desapercibido, hasta que es el único sonido que queda. Es confortante, quieras o no. Una especie de sonido blando. Pero de repente, tu cuarto se devuelve a temperatura ambiente, y el sonido se detiene, como si la ventila hiciese un mudo cortocircuito. Para tu infortunio, no estabas dormido todavía, y el silencio se hace presente. Deberías estar reconfortado de que oirás cualquier sonido, lo cual compensa la falta de visión gracias a la obscuridad. Pero no lo estás. Es el tipo de ambiente que te pone al borde, el que causa que tu corazón lata cada vez más rápido, el que hace que tu cuerpo se tense por el miedo, y el que te hace saber que no estás solo. Pero si estás solo, no. Llevas ahí tirado más de 15 minutos con los ojos cerrados, y te aseguraste de que todo estuviera bien antes de apagar la luz. Eres uno de los listos. Todos esos cuestionarios de Facebook que contestaste para reforzar tus conocimientos, si estuvieras en una de esas películas de horror, sobrevivirías hasta el fin. Diablos, hasta hiciste una lista de cómo escapar de las situaciones en las que te ponen los cuentos de creepypasta.com. Pero esas son tonterías nada más, ¿cierto? No estás asustado. O por lo menos eso es lo que tú crees. Pero espera, ¿qué fue eso? Era el rechinido de tu colchón de fábrica. Pero, tú no te moviste, o algo por el estilo. Hiciste el sonido. No, no pudiste ser tú. Estás paralizado en tu cama, tieso con una inquietud que no estaba presente hasta estos momentos. Debes haberlo imaginado, seguramente es solo tu imaginación. Te volteas contra la pared. Fuera de vista, demente. Si hay algo en el cuarto contigo, eso tiene que aceptar que estás muy cansado como para lidiar con él. Todavía sigues paralizado por haber vuelto a escuchar ese rechinido. Esta vez, el rechinido es acompañado por unas suaves pisadas. Tu corazón se aferra a tu pecho. ¿De veras escuchaste eso de nuevo? No, simplemente te preocupas por nada. Deberías dejar de leer historias de terror en la noche, tu mente está jugando con tu imaginación. Eres una persona racional, deja de ser tan infantil y duérmete ya. Cierras tus ojos fuertemente, esperando silenciosamente que el sueño te lleve muy lejos. Estás prácticamente rogando para entrar a tu propio mundito de fantasía. Estás huyendo, pero no hay nada allí, sí. Solo estás cansado. Lo sé,
Mientras estrujas tus párpados, te das cuenta de que no importa cuánto quieras moverte, no puedes movilizar tus brazos y piernas. Oh vamos, ¿en serio estás dejando que esto te afecte? ¿Cuántos tienes? 12. Supéralo y duérmete ya. Ahora, más tenso que nunca, ese ineludible sonido hace eco en tu habitación. Ese rechinido de fábrica, seguido de un suave golpe en el piso. Sin ser consciente, te aguantas la respiración, estrujas los párpados lo más fuerte posible. Tienes ese impulso infantil de cubrirte la cabeza con la sábana. Lo estás imaginando todo. Está todo en tu mente. Pensé que eras mejor que esto. El latido de tu corazón se escucha fuertemente en tus orejas, pero no tan fuerte como para ignorar el sonido que se acerca cada vez más, que es ese rechinido. Tal vez dejaste papel en el piso. Sí, eso debe ser. ¿Y los golpes? Probablemente el gato, o el perro, u otra cosa. Ellos probablemente entraron cuando no mirabas y cerraste la puerta. Ajá, solo estabas paranoico. El sonido ahora se oye a un paso de tu cama, y tú le estás dando la espalda, no te atreves a voltear para atrás. No es que haría las cosas mejorar. La única luz en tu cuarto es la débil luz de tu celular que dejaste conectado antes de meterte a la cama, ¿te acuerdas? Pero no te atreves a voltear. No hay nada ahí de todos modos. Minutos que se sienten como horas pasan mientras observas la pared, duro como una tabla, incapaz de mover un músculo. No has escuchado el sonido desde que llegó a la orilla de tu cama. Sabes que no hay nada ahí, tonto. Es el silencio. Solo juega contigo. Debiste haber puesto algo de música antes de acostarte. Oh vaya, tal vez la próxima. De repente, un sonido familiar inunda el cuarto, seguido del mudo sonido del aire. Exhalas profundamente, tu cuerpo se relaja mientras tú te llenas de alivio. Gracias a Dios que se acabó, ahora puedes dormir en paz. Ese silencio de Versa te afectó. Te volteas para checar la hora en tu celular, debería haber pasado al menos una hora desde que te acostaste. Eres bienvenido cara a cara con algo que te sonríe de oreja a oreja. Nubladas cuencas donde alguna vez hubo ojos te ven atentamente. Ah, veo que aún sigues despierto. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar en casa y completamente solo. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo muy tarde por la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos deben ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y es indiferente si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control de ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 habitaciones para poder jugar y ambas habitaciones deberán estar iluminadas, mientras que el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos. Deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez que estés allí junto al teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Por el contrario, si alguien ha atendido la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por susurros extraños y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea, lo verá como de muy mala educación. Una voz gutural pero manejando de forma perfecta el idioma, te saludará cordialmente e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales. Conforme los minutos vayan avanzando, te cuestionará acerca de cosas más y más personales, que te verás obligado a responder por parecer cortés.
Si le llegases a decir una mentira para finalizar la conversación, como decir que tienes poca batería o poca cobertura, no reaccionará a tu gesto de la manera que planeas. Llegará un momento en el que te preguntará en dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, te sentirás tentado a decírselo. Hazme caso, su poder de convencimiento es increíble. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugará un juego. Aquí viene la parte más difícil. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá "¿Estás ahí?" y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, e incluso podrás oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate totalmente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, y aunque sientas que la presencia es demasiado fuerte como para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído regresar a la otra habitación iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Oirás una voz monótona, que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como es. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán situaciones increíbles, como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día, encontrar cierta cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste. Si pulsas el 4, tus heridas, y hasta tus quemaduras, cicatrizarán con mayor facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste. De nuevo, nada espectacular, pero sí cosas como un mejor ordenador o unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que tu interlocutor ejercerá sobre ti será imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedarsena y vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto por sí solo no era nada extraño, pues la gente solía tener accidentes cerca y venía al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Pero había una cosa que hacía que las personas que veían a esta mujer huyeran aterrorizadas. Ella no era precisamente humana. Se parecía a algo así como un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su rostro era tan impecable como el de un maniquí, desprovisto de cejas y lleno de maquillaje.
Desde el momento en que entró al hospital hasta que fue llevada a un cuarto para proceder con la sedación, permaneció completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores habían decidido sujetarla hasta que las autoridades llegaran y ella no protestó. No pudieron sacarle ningún tipo de respuesta, y la mayor parte de los empleados se sentían bastante incómodos al mirarla por más de unos segundos. Pero al momento en que el personal trató de sedarla, opuso resistencia con una fuerza extrema. 2 empleados la sujetaban mientras se levantaba de la cama inexpresiva. Luego giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo inusual. Sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritó y la soltó por la impresión, ya que en la boca de la mujer no habían dientes humanos, sino unos más largos y afilados. Muy largos como para que su boca no se pudiera cerrar sin causarle alguna herida. El doctor la miró fijamente por un momento, antes de preguntarle, ¿qué mierda es usted? Ella recostó su cabeza sobre su hombro para observarlo, aún sonriendo. Hubo un largo silencio, el personal de seguridad ya había sido alertado y se le podía escuchar corriendo por el pasillo. En tanto él se volvió hacia el sonido de las pisadas, ella se le abalanzó, hundiendo sus dientes en la parte anterior del cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándolo caer al piso. Luego se inclinó hacia él, mientras jadeaba y se ahogaba en su propia sangre, y le susurró al oído: «Yo soy Dios». Los ojos del doctor se llenaron de terror mientras la miraba voltearse tranquilamente y caminar hacia los guardias. Lo último que vio fue cómo se daba un festín con ellos, uno por uno. El doctor que sobrevivió al incidente la nombró la inexpresiva. Nadie nunca la volvió a ver. Tal vez John Weldon no es uno de los nombres más conocidos en el mundo de la animación, pero aquellos que vieron sus oscuras animaciones suelen recordarlo. Es canadiense, pero Weldon es mejor conocido en Estados Unidos porque sus animaciones fueron transmitidas en Cartoon Network, en un show de compilación de animaciones llamado O Canadá. Su corto más conocido resulta ser El Perturbador Tobe, una animación que trata sobre la ética de la clonación humana y la existencia individual. Brand new form of transportation that would greatly benefit humanity. Otros ejemplos de su trabajo son del Umpelbulto, una historia bizarra sobre el crecimiento de una deformidad que cambia la vida de un hombre para bien, y Especial Delivery Entrega Especial, que habla sobre asesinatos, adulterio e incluso contenía muchos desnudos frontales. Perhaps Ralph was out buying a gun right at that moment to kill her too. A pesar de todo lo que hizo, hubo un corto que solo unas cuantas personas han visto o han escuchado. Sunlight Pesadilla iluminada por el sol. No se sabe la fecha exacta en que fue hecha, pero todo parece indicar que fue a mediados o principios de los años 80. Weldon de repente había empezado a mostrar síntomas de narcolepsia, quedándose dormido de repente en el trabajo. Se despertaba gritando y se negaba a decir nada acerca de lo que había soñado. Cuando no estaba dormido, trabajaba febrilmente en la creación de un nuevo corto, Pesadilla iluminada por el sol. Las animaciones estaban muy bien hechas, Weldon las hizo completamente solo, o al menos así parecía. Decía que su nuevo corto era para niños, que era algo para pasar entre caricaturas. Weldon le mostró el corto a algunos ejecutivos de la compañía, estos se aterrorizaron y no podían creer que Weldon se lo quisiera enseñar a los niños. A Weldon no pareció importarle y se puso a trabajar en otro proyecto, su narcolepsia se había ido. No está muy claro lo que pasó con la copia original del corto, pero Canadá de algún modo obtuvo una copia y lo transmitió una vez, una noche en el verano de 1999. Recientemente, alguien que aparentemente grabó el corto lo subió, y así fue como los pocos que tuvieron la mala suerte de presenciar el vídeo lograron verlo. El corto comienza con la pantalla absolutamente en negro, sin título, ni nada. Se escucha lo que parece ser un niño pequeño cantando. Las sombras de la noche no me asustan. Los sonidos en la oscuridad, puedo dejarlos y cierro los ojos y dejo que la oscuridad venga.
Pero el miedo no está aquí hasta que siento el sol. No puedo decir cuál es el real. No puedo distinguir la sensación de la pesadilla en mi cabeza. No entiendo cómo no estoy muerto. Después de la canción, el corto muestra a un niño pequeño en una sala. La animación era muy simple. El niño y los muebles estaban dibujados de un modo serpentinante y hechos con pluma negra. El fondo y los otros objetos eran del color de las hojas de papel. El niño estaba muy nervioso, viendo de un lado a otro. Mientras él veía, se escuchaba en el fondo otra voz. Yo antes le temía a la oscuridad. Me quedaba despierto toda la noche, asustado de los monstruos que se esconden en las sombras. Un día, estaba cansado de no dormir, así que me recosté en el sillón y pensé que me podría dormir cuando el día estuviera soleado. Tuve la peor pesadilla de mi vida. No pude recordarla del todo. Todo lo que podía recordar era que un rayo de sol estaba brillando cuando me desperté. Desde entonces le dejé de temer a la oscuridad. El niño seguía mirando nervioso, y la vista cambiaba para atrás del sillón. Un pegote de arcilla negra estaba detrás de él. Empezó a crecer y se transformó en una especie de insecto, como una araña. Cuando era más grande que el sillón, saltó de atrás de él y empezó a perseguir al chico. Corrieron a través de varios cuartos de la casa. La calidad del dibujo iba mejorando a medida que avanzaban por los cuartos, hasta que estuvieron en un cuarto completamente real, con el fondo completamente congelado. El monstruo acorraló al niño, le creció una boca gigante y se lo tragó. La siguiente escena es difícil de describir. Todo era animación con arcilla, insectos de arcilla, la gente y formas transformables bailaban, se deformaban y se transformaban. Todo sucedía a un ritmo muy rápido, pero la música era muy lenta, se escuchan unas campanas en un tono muy alto. El niño, eventualmente, se cayó de una de las formas. Estaba acurrucado de miedo, llorando en silencio. La vista ahora regresa a la habitación donde comenzó todo. El chico está tirado en el suelo con un rayo de sol, iluminándolo. En ese momento el canto empieza otra vez. Todos los días pasa lo mismo. Los monstruos rugen y muerden y pican. Nadie está aquí, nadie puede ayudarme. Desearía poder irme, pero afuera veo el ardor, el seco deslumbrar, el brillo en el aire. Yo solía temerle a la oscuridad, pero ahora soy el único que tuvo que lidiar a un miedo infinito y sin esperanza, un miedo al sol. Debido a que mi vida social era prácticamente nula, y que era inversamente proporcional a mi mórbida curiosidad, me pasaba gran parte del día por los fondos más bajos y decadentes de internet. La Deep Web me terminó decepcionando. Tantos artículos y vídeos hablando de lo peligrosa que era resultaron ser otra cosa que puro misticismo. Exceptuando alguna página extraña, no había nada que no se pudiera ver ya en la internet normal. Como muchos a los que les atraen esta clase de temas y no tienen nada mejor que hacer, dividía mi tiempo bien en 4chan o bien en salas de chat privadas con amigos dedicadas a asuntos oscuros y de mal gusto. Nada paranormal, en la mayoría de los casos cosas como vídeos gore, violaciones, etc. Fue en una conversación por escrito en Skype con Tgme cuando descubrí la página. Matt era uno de mis mejores amigos. Solo su mirada de ojos oscuros en su foto de perfil reflejaba una inteligencia que de inmediato llamaba la atención. Él me preguntó si tenía alguna idea de lo que era un sitio conocido como IdeoutWiki. Me reí. ¿De verdad creía que era tan tonto que no sabía lo que era la IdenWiki? No, me corrigió. No es la IdenWiki. Con un español bastante básico me dijo: IdenWiki es la wiki escondida, IdeoutWiki la wiki escondite. La crearon hace poco los de Ideout. Ideout era un grupo de muy poca gente, 10 personas o así, me siguió explicando. Tenían un chat donde se dedicaban a pasar vídeos e imágenes horribles hasta que un moderador lo cerró. Conocí a alguien que estuvo allí antes de que lo cerraran, y ahora por lo visto han hecho una wiki donde suben el contenido. El tema me interesó de inmediato. Un grupo de marginados que tienen conversaciones secretas donde pasan material. Le pedí el link de la wiki, me lo pasó y entré. Mis esperanzas se rompieron casi de inmediato.
Era una web hecha con un servicio gratuito, sin ningún tipo de personalización, con 3 páginas creadas y un solo usuario registrado. Por primera vez en bastante tiempo, hice que mi paciencia pudiera a mi hiperactividad, que me pedía cerrar la página al no haber visto nada de inmediato, y me molesté en leer la descripción del sitio. Pay2 Watch videos, audios y fotos. Material perdido recuperado. Ritmo de actualización irregular. Contenido muy crudo. La frase de Pay2 Watch, pagar para ver, me echó para atrás enseguida. ¿Tenía que pagar dinero para ver el contenido? Cuando fui a preguntarle a mi amigo al respecto, vi que ya se había ido y que había ignorado sus 2 últimos mensajes, deseándome buenas noches y diciéndome que mirara el vídeo con la advertencia. Miré la lista de páginas creadas y entré en la que tenía por encabezado Pay2 Watch Videos. Había un total de 7 vídeos con título azul, indicando que al pinchar te llevaban a un enlace. El título de 6 seconds video llamó de inmediato mi atención. Era el único en la que había una advertencia recomendando no verlo, por lo que llamó mi atención de inmediato. Pinché en el título y automáticamente me llevó a una página de PayPal, indicándome si quería confirmar un pago de $10 a la cuenta Ideout. ¿Qué se suponía que iba a hacer? ¿Pagar a alguien a quien no conocía de nada, alguien de los bajos fondos de la red que me podía meter en problemas? ¿O simplemente cerrar la página, convencerme de que los vídeos no eran más que un engaño para conseguir dinero y seguir con mi vida? Tomé la decisión estúpida. Confirmé el pago, la página quedó cargando un rato, y me redireccionó a otro sitio. Solo había un fondo negro y un pequeño recuadro de reproductor de vídeo en el centro con un botón blanco. Le di al play y allí se quedó, cargando. Pasó el rato y seguía igual. Comencé a creer que, efectivamente, me habían timado. Debió ser al cabo de 5 o 6 minutos que el contenido cargó. El vídeo, de calidad pésima, estaba grabado en el interior de un coche. Afuera era de noche, había varias farolas iluminadas. El que grababa estaba en el asiento del copiloto, discutiendo con el piloto en lo que juraría que era árabe. Hablaban a gritos, extremadamente nerviosos. La cámara giraba a la ventana, mostrando un rostro asomado. Los gritos se convertían en chillidos de espanto, una imagen parpadeaba por cosa de microsegundos y se escuchaba el ruido de la puerta del coche abriéndose. Nada más terminar, la pantalla volvió a ponerse en negro. Los 6 segundos habían terminado. Vi el vídeo por segunda vez. Pararlo para fijarse en los detalles era imposible. Si lo pausabas y lo volvías a reproducir, regresabas automáticamente al principio. Las capturas de pantalla solo mostraban escenas en movimiento. Las secuencias eran demasiado rápidas como para poder sacar algo de interés. La escena del rostro sucedía a demasiada velocidad como para capturar algo. Di clic derecho tanto en la página como en el vídeo para ver si lo podía guardar sin éxito. Copié el enlace en otro navegador para intentar hacer lo mismo, y la página me mandó otra vez al sitio de PayPal, esta vez pidiéndome iniciar sesión, pues en mi navegador secundario nunca había usado PayPal. Tuve que ver bastantes veces el vídeo para captar los matices. Durante las primeras milésimas de segundo la cámara estaba mirando al piloto, pero luego giraba para mirar al frente. Solo se apreciaba un pelo castaño y una camiseta blanca, la penosa calidad hacía cualquier rasgo facial indistinguible. El fotograma de aquel rostro que observaba, en un primer momento no apreciable, se hacía cada vez más tétrico. Parecía una persona con la piel de un color rosado enfermizo, con 2 ojos blanquecinos con enormes ojeras. Cualquier otra característica era inapreciable. Aquella imagen que parpadeaba no era otra cosa que un zoom a aquella cara, que a través de continuos visionados pude seguir descifrando. Su piel era horrenda, pareciendo que la hubieran quemado. Su nariz deforme, con un orificio nasal más grande que el otro. Sus ojos, diminutos, como los de un pez. Pero sin duda, lo más tétrico era su boca, pareciendo simplemente una apertura sangrante que habían abierto con un cuchillo. Conforme más lo veía más dudaba de su humanidad. Estuve toda la noche intentando distraerme, con un nudo en la garganta y millones de preguntas. Recargaba la página del vídeo periódicamente para ver si podía hacer algún avance hasta que en un momento dado el link simplemente me condujo al sitio de PayPal.
Había algo que de vez en cuando parpadeaba en mi pantalla. Quería creer que no era aquella imagen. Me acosté tarde y me levanté tarde con enorme angustia. Encendí el ordenador y rápidamente entré en Skype. Matt no estaba conectado. Abrí conversación con Alex, otro amigo. Intenté aparentar algo de normalidad. Hola Alex, te envió Matt un link a una página llamada IdeoutWiki. Tardó un par de minutos en responder. Sí, me lo pasó anoche. Le he querido preguntar qué era, pero lleva sin entrar desde ayer. Tragué saliva. Comencé a escribir. ¿Viste el vídeo? La respuesta llegó casi de inmediato. No, pero un amigo sí. Es muy jodido, sobre todo la escena de la cámara web. Levanté una ceja extrañado. ¿De qué estaba hablando? Intenté responder aparentando tranquilidad. ¿Qué cámara web? En el vídeo de 6 segundos que yo vi no salía ninguna cámara web. La réplica tardó más llegar, casi 10 minutos. Me refiero a la escena de la cara. ¿No la viste o qué? El corazón me dio un vuelco. Me puse la mano sobre el pecho. Me estaba ahogando. Me acordé de varios detalles del vídeo que había pasado por alto. El primero era que durante los primeros segundos se podía ver a aquella cosa corriendo en el fondo hasta ponerse en la ventanilla del copiloto. El segundo era el rostro, con aquellos profundísimos ojos negros tan familiares. El tercero era que no era una imagen estática. Aquel engendro parpadeó. El cuarto era el recuadro en una esquina superior de la cara. Live, directo. Por eso tardó tanto en cargar. Apenas he usado internet desde entonces. He desconectado la webcam. Creo que la imagen ha vuelto a parpadear en mi monitor otra vez. Sigo sin saber de Matt. Hace un par de meses, la prima de mi amigo, una madre soltera, consiguió un nuevo teléfono celular. Después de un largo día de trabajo, puso su teléfono en el mostrador y comenzó a ver televisión. Su hijo se acercó a ella y le preguntó si podía jugar con su nuevo teléfono. Ella le dijo que sí, pero que no llamara a nadie y que no se metiera en sus mensajes de texto. Alrededor de las 11:20, cuando ya estaba cansada, decidió meter a su hijo a la cama, pero él no estaba en la habitación que le correspondía, sino que dormía en la cama de ella, con su teléfono en la mano. La madre se acostó al lado del hijo y tomó su teléfono. Navegando en su celular, se dio cuenta de cambios menores, como un nuevo fondo de pantalla, un nuevo tema, etc. y se dirigió a la sección de fotos. Ella comenzó a borrar las fotos que había tomado su hijo, pero cuando encontró la última foto, no lo podía creer. Era su hijo, durmiendo en su cama, pero era como si la foto hubiese sido tomada por alguien más. Mostraba la mitad izquierda de lo que parecía ser la cara del extraño. Un hombre fue al hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que atendía le dio su llave y le comentó que en el camino de su habitación, había una puerta sin número, que estaba cerrada y que a nadie le estaba permitido entrar. En especial que no debían mirar dentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar la puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla, desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió como una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de esta, había una mujer cuya piel estaba totalmente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvó su vida. Se retiró y volvió a su cuarto. Al día siguiente, volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo.
No podía hacer nada más que ver que solo un color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente había tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto se fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y le dijo, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él contestó que sí, a lo que ella le comentó. Supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde ese entonces el espíritu de esa mujer merodea ese lugar. Pero esta gente no era ordinaria, tenían la particularidad de que su piel era totalmente blanca, lo único que resaltaba eran sus ojos rojos. Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, enseguida me enamoré de él, fue amor a primera vista, me moría por jugarlo, pero antes quería estar bien preparado, siempre que empiezo a jugar un juego, me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos gameplays en internet, me enteré de todos los trucos y secretos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo mi Minecraft 1, sí lo sé, no soy muy original, y empecé la partida. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal, solamente lo pondría en modo pacífico cuando fuera a explorar las cavernas en busca de minerales. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado. Me pareció un buen lugar para tener mi casa y así no gastar en bloques de madera o piedra para construir la casa, pero lo primero, como siempre en el Minecraft, es ir a conseguir madera y carbón. Este último no lo tuve que buscar mucho ya que en mi cueva había bastante, así que conseguí madera, hice mi mesa de trabajo, mis cofres, me hice un pico para empezar a mejorar mi casa por dentro y le puse antorchas, me quedó bastante bien para mi primer día, lo único malo es que estaba anocheciendo y no había podido conseguir lana para hacer mi cama, así que mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Como no había conseguido arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche desde adentro, únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los videos que había visto, pero creí que se debía al modo de grabado de esos videos, así que consideré que era normal. Escuché durante mucho tiempo, de tanto en tanto abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no, de esa manera no entraban los monstruos. Varias veces me pareció oír, a lo lejos un sonido raro, parecían algo así como lamentos, no solo desde afuera, también en mi propia cueva, más bien, del otro lado de las paredes de mi cueva, supuse que estaba conectada a otra cueva y solo había que picar para hallarla, pero por el momento me conformé con que solo eran zombies del otro lado, curiosamente en ninguna de las guías que había visto mencionaban esos extraños sonidos como sollozos. Creía que solo era mi imaginación excitada por el juego me hacía oír cosas. Cuando salió el sol de nuevo todo era felicidad afuera, alcancé a ver como un zombie y un esqueleto se quemaban, así que aproveché todo el resto del día en buscar materiales, en especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa sería absurdo no usarla, pero decidí dejarla para después, creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Encontré hierro un poco lejos de mi casa, pero era suficiente para hacerme las herramientas de hierro, también conseguí comida y semillas, lo que sí me fastidió es que había muy pocas ovejas, y ninguna me daba su lana al morir, de hecho creo que solo encontré unas 4 en todo el día, además no me quedaba hierro suficiente para hacer las tijeras para cortar la lana, lo cual fue muy frustrante ya que iba a tener que permanecer despierto otra
vez toda la noche. Cuando llegó la noche pasó lo mismo otra vez, fui corriendo a mi casa y una vez encerrado, se empezaban a escuchar los mismos ruidos que la noche anterior. Era fastidioso ya que no podía excavar hacia adentro en mi cueva ya que podría encontrarme con el origen de esos sonidos que se oían desde las profundidades y eso me aterraba un poco, así que me tocó fastidiarme otra vez. Al día siguiente no hice nada muy interesante, empecé a hacer mi granjita, hice unos cultivos, me hice ventanas de cristal y puertas, seguí excavando para encontrar hierro con buenos resultados, me abastecí de muchas cosas necesarias, lo único que me cabreaba era que no encontraba una sola maldita oveja para hacer una cama, en fin, pasé así muchos días, pero al cabo de un tiempo me empezaron a escasear muchas cosas, me faltaba hierro, solo me quedaban 2 picos, y carbón, apenas tenía para 15 antorchas. Como ya había acabado con la pequeña mina superficial en la que iba a excavar, no me quedó más remedio que excavar en las paredes de mi casa, hacia donde supuse que estaba una cueva, agarré mis picos, palas, espadas, comida y algunos bloques por si los necesitaba, y empecé a adentrarme en la montaña. Como había dicho al principio, puse el modo pacífico cuando empecé a explorar, aún tenía un poco de miedo por los monstruos que podrían aparecer, así que mejor me fui a lo seguro. Piqué un poco más, de alguna manera terminé unos niveles más abajo de mi casa, y fue cuando me di cuenta de que sí había una enorme cueva, pero esta cueva estaba justo debajo de mi casa, apenas separadas por un bloque. Si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo. Me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, así que hice un camino que me llevaría seguro hasta mi casa rápidamente. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, y rápidamente encontré mucho carbón, y mucho hierro. Había valido la pena venir definitivamente. Indagando un poco más, me di cuenta de que la cueva era más grande de lo que pensaba, se formaban de esos típicos pasadizos. ¿Crees que ya se terminó la cueva? Pones otra antorcha y te das cuenta de que aún sigue y sigue la cueva de manera que parece interminable. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver ya que no quería perderme y tener que gastar pico de más haciendo una salida de emergencia. Mi viaje rindió frutos, encontré lápiz azul y oro, piedra roja y lo mejor, diamantes. Eso hizo que todo valiera la pena. Ya no tenía nada más que temer, rápidamente fui corriendo a mi casa a guardar los preciados diamantes, no pensaba utilizarlos todavía, aún tenía palas y espadas de hierro y piedra, que utilizar no los iba a desperdiciar, estaba tan feliz que durante varios días no me preocupé por nada, seguí con el juego normalmente, le puse escaleras a mi casa, fui a explorar los alrededores donde encontré champiñones y otras cosas para comer, conseguí carne, en fin, hice muchas cosas. Lo que ya me tenía harto era que no encontraba una maldita oveja para tener lana, a pesar de que ya tenía las tijeras. Todas esas noches me las pasé despierto, siempre con esos molestos sonidos que me asustaban desde fuera y también desde dentro de la mina que descubrí junto a mi casa, pero ya no me preocupaba tanto. Sin embargo, quería más diamantes, así que planeé bajar de nuevo a la mina que se encontraba bajo mis pies. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar, los 2 picos de metal que aún me quedaban, el de diamante por si acaso se acababan, mis espadas incluida la de diamante, comida, antorchas y bloques como de costumbre. La única cosa diferente era que esta vez no activé el modo pacífico, sino que fui directamente en el modo normal. No tenía miedo, después de todo, iba con una armadura de metal, además de varias espadas, un arco con flechas. Para eso tuve que salir unas noches a matar arañas, y si todo eso no bastaba tenía mi espada de diamante, nada podía salir mal.
Cuando bajé todo era normal, todo estaba tal y como recordaba. Avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes. Cerca había lava. Con mucho cuidado hice un camino de piedras para pasar sobre la lava hacia donde continuaba la oscuridad. Me aventuré. En ese momento pasó algo extraño. De entre la oscuridad salió un zombie corriendo a toda velocidad hacia mí. Yo estaba preparado para matarlo, pero luego me di cuenta de que detrás de él venían muchos más. Eso no lo tenía planeado, y como no estaba seguro de si podría matarlos a todos, rápidamente me refugié en un lugar elevado para ellos y ahí los mataría con flechas. Pero lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba no se quedaron en las cercanías tratando de alcanzarme como era lo común, sino que continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine y desaparecieron sin siquiera voltear a verme. Otra cosa que noté fue que cuando pasaban junto a mí no se oían sus típicos gritos de zombies, sino que producían un sonido muy similar a los sollozos. Que intrigado, porque esos zombies producían un sonido diferente al usual. ¿Por qué habrían pasado de largo sin tratar de matarme? Todo eso me asustó, pero también me dio curiosidad, así que seguí mi camino a través de la oscura cueva. Un rato después de andar cavando no encontré nada más interesante, salvo los minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes. Ya que sabía muy bien cómo volver a mi casa sin perderme, seguí excavando y picando y no me iba a detener hasta encontrar más diamantes. Apenas acababa de pensar eso, continué cavando hacia abajo esperando llegar a otro lugar con lava. Sin embargo, cometí el error que nadie que juegue al Minecraft debe hacer. Cavé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies. Antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome de morir gracias a la armadura. Pero ahora todo estaba oscuro. Puse antorchas por todos lados, pero me di cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí. No tenía idea de dónde estaba. Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba. El problema es que como había perdido mi punto de referencia, si hacía eso podría acabar más perdido que antes. Es común que empieces a cavar creyendo que vas a salir en la dirección en la que quieres, y al final solo apareces en otro sitio extraño y más perdido que antes. Mantuve la calma y pensé que mientras aún supiera por dónde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien, así que continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevaran de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña. En esa sala había muchos esqueletos, pero estaban muertos. Lo bueno es que pude recoger sus flechas, pero me pareció muy extraño que estuvieran muertos solo porque sí, e inmediatamente después percibí algo moverse. Eran arañas que atrapaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes. Aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí, así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes. Esta desventura al fin tendría algo de bueno. La suerte me sonreía de nuevo. Cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa. Pero en ese momento lo oí. Creepypasta. En algún lugar de la enorme caverna alguien gritó. No fue un grito fuerte, pero era lo suficiente como para helarme la sangre. No distinguía de dónde provenía, pero no me cabía la menor duda de que era un grito de tristeza. Incluso podría decir que era un grito de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo, ya que me estaba dando mucho miedo, así que regresé por donde vine. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación, donde estaban los esqueletos y las arañas. En el centro de esa sala ahora había un Enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo. Parecía que no tenía piernas, como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo sangre. Era sangre pixelada
pincelada como todas las cosas en el suelo, pero aún así era impresionante. No recuerdo haber oído que se pudiera sangrar en el Minecraft, con una animación que se parecía mucho a las corrientes de agua, solo que esta salía desde las piernas del Enderman. Las arañas ahora no se movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo, algo indudablemente las estaba asustando, y con razón, sea lo que sea, había podido derrotar a un Enderman, pero yo en ese momento estaba muy aterrado para pensar, así que solo me fui corriendo hasta donde había caído, pero en ese momento empecé a oír gritos detrás de mí, no eran como los gritos que había oído en la noche, que ya sabía que venían de los zombies. Estos gritos se parecían mucho a los que hace esa criatura que vive en el Nether, no tan agudos pero sí más fuertes, y esos gritos los oía justo detrás de mí, como si me persiguieran. El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo continué corriendo hasta donde debía ir. Literalmente era horrible esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra, siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos. No me animé a voltear para ver lo que eran, y seguí corriendo tratando de estar calmado. Pero cuando llegué al punto donde había caído, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba, así que, armándome de valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. Qué horrible escena fue la siguiente. Una persona con el corazón débil no habría podido soportarlo. Corriendo detrás de mí, se encontraba todo un grupo de creepers, pero no eran creepers comunes, eran un tipo macabro de creepers, había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo rojo oscuro en los ojos, de tal manera que algunos parecían tener una cara de tristeza. Estos creepers empezaron a atacarme, me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, pero no se morían. Traté de mantener la calma sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers. Hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mí, y nunca oí el típico sonido de ss cuando van a estallar. Sin embargo, al parecer tocarlos me bajaba armadura, así que salí corriendo hacia la dirección opuesta sin saber qué hacer. Por ahí estaban los otros creepers, pero estos parecían tener sangre en su cuerpo y ojos, como si lo hubieran atacado. Estos también empezaron a atacarme, pero eran más lentos, así que los perdí. Luego me encontré con tenían los ojos enormes y muy realistas. La expresión de su boca daba la apariencia de que estaba muy asustado, pero estos no me atacaron sino que solo empezaron a correr junto a mí sin quitarme vida, pero eso sí, todos estaban gritando de la misma manera que la que oí hace un rato. Era un grito de tristeza que lava el corazón, pero de todas maneras, la sola visión de estos seres era más que suficiente como para tenerme al borde de la histeria. Empecé a correr de un lado a otro sin saber qué hacer, solo trataba de mantenerme lejos de esos creepers, pero sus gritos resonaban por toda la cueva. En un momento de lucidez hice rápidamente una torre con bloques de gravilla, de manera que quedé fuera de su alcance. Sin embargo, ellos seguían debajo de mí, tratando de alcanzarme sea como sea. Yo no sabía qué hacer, me habían quitado toda la armadura y me quedaban pocos corazones de vida, y además ya me había comido toda mi comida, por lo que no podía hacer que mis corazones subieran solos. Atrapado, lo único que pude hacer fue lanzarles flechas, pero aunque al parecer sí les hacía daño no se morían, seguí hasta quedarme sin flechas. De pronto, desde la oscuridad, salió un Enderman, pero estaba preocupado por los creepers endemoniados. El maldito empezó a quitar los bloques debajo de mí, uno por uno, y como los bloques que usaba eran de gravilla, estos respetaban la gravedad por lo que caía más abajo. No tenía otro tipo de bloques, solo seguí poniendo más bloque mientras el Enderman los quitaba uno a uno, y era cuestión de tiempo para que se me terminaran los bloques
personajes y cayera a sus garras. Mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras. Me pareció oír palabras como el payuda fedus alimentanos, o yuare ou seres nuestro, aunque tal vez solo era imaginación mía oír cosas donde no la había. Cuando no me quedaron más bloques pasó lo inevitable, el Enderman los quitó todos hasta que solo me separaba un bloque de ellos, entonces fue cuando se arremolinaron alrededor de mí, solo podía ver sus horribles caras y oír sus espantosos gritos, la pantalla se empezó a poner roja, supuse que era la sangre que le salía al personaje al pasar por sus ojos, apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers lentamente despedazaban a mi personaje, siguieron así hasta que quedó todo en los huesos, y estos eran exactamente como los de los esqueletos. Lo último que vi fue a esos creepers devorarse de manera muy realista la carne de mi personaje. Un dato curioso era que los creepers de enormes ojos blancos y enorme pupila negra parecían casi tan asustados como yo. Antes de que la pantalla se pusiera negra, uno de esos creepers que eran pacíficos se acercó a la pantalla, y entre los gritos que salían de su boca me pareció oír un thank you. Cuando morí, en lugar de salir la pantalla normal, para volver a aparecer o en el último lugar en el que apareciste o en el menú principal, apareció automáticamente en el menú principal, y mi mundo mi Minecraft 1 ya había desaparecido, no me atreví a iniciar otra partida. Sin embargo, aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello, porque esos creepers no estallaban. ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? Porque ese creeper me agradeció el haber muerto. Tengo una teoría, pero no creo que alguna vez tenga el valor necesario como para volver para comprobarla. Siempre me había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo que por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, pero ¿por qué? Tal vez los creepers los transformaron en monstruos, tal vez necesitaban a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar, y necesitarían carne para sobrevivir, tal vez ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca. Los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste morir, no sé, tal vez solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó. De lo que sí estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas, donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo, por eso había algunos ensangrentados. Tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida. Tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú. El Enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran, supongo. Asustado me dio las gracias. Sea como sea, ahora es raro que en las noches pueda dormir tranquilo, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi oscura habitación, y no importa a dónde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salvé de ser devorado con mi vida.